En los últimos años, los avances en la tecnología han permitido capturar imágenes y videos de eventos que, en el pasado, solo existían en las leyendas más oscuras. Uno de los fenómenos más intrigantes de los que hemos sido testigos últimamente son los avistamientos de seres misteriosos en el mar, criaturas que parecen desafiar todo lo que sabemos sobre el reino animal. En muchos casos, los testigos afirman haber visto figuras extrañas que se asemejan a las sirenas de las antiguas mitologías, seres mitad humanos, mitad peces, cuyas existencias solo se habían contemplado en cuentos populares y relatos mitológicos de diferentes culturas. Si quieres conocer más sobre estos sorprendentes avistamientos, suscríbete y acompáñanos en este fascinante viaje. Uno de los primeros casos que llamó la atención del público ocurrió en el Mar del Norte de Europa, en una de las regiones más remotas y frías del planeta, donde un grupo de pescadores que se encontraban en pleno trabajo se vio repentinamente frente a una de las escenas más desconcertantes que jamás habían imaginado. En este incidente, un ser extraño, con un cuerpo claramente híbrido, mitad humano y mitad pez, cayó de manera brutal sobre la cubierta de su barco. El escenario era una tranquila mañana de pesca, con la pesada atmósfera de un día común en las frías aguas del norte. Los pescadores, que en su mayoría trabajaban sin pensar en nada fuera de lo habitual, se vieron sacudidos cuando una criatura de proporciones inusuales aterrizó de forma violenta sobre el barco. El ser, con una piel de un gris metálico y ojos oscuros como las profundidades del océano, se retorcía y golpeaba el suelo del barco con su cola, como si intentara liberarse de alguna atadura invisible. Su cuerpo, cubierto de escamas y con una extraña movilidad en su parte superior, parecía humano, pero sus extremidades inferiores eran definitivamente de un pez, con una cola que salpicaba agua por todas partes mientras luchaba por zafarse. Su rostro, de una belleza inquietante, parecía más bien una máscara de angustia, como si tratara desesperadamente de tomar aire, algo que no parece natural en una criatura de las profundidades. El video de este encuentro se volvió viral rápidamente, y miles de personas en todo el mundo quedaron atónitas al ver lo que sucedía en esas heladas aguas del norte de Europa. El hecho de que un ser así apareciera de manera tan repentina, sin previo aviso, y ante la cámara, dejó a los científicos y expertos en biología marina cuestionando su origen y naturaleza. Algunos incluso hicieron comparaciones con las leyendas más antiguas de los pueblos nórdicos, que hablaban de criaturas mitad humanas y mitad acuáticas que habitaban las aguas más profundas y solo emergían en tiempos de tormentas, arrastrando barcos y deslumbrando a los marineros con su presencia. Este tipo de criaturas, según los mitos, eran vistas como espíritus del mar, capaces de provocar tanto terror como fascinación. A pesar de la incredulidad inicial, las imágenes continuaron circulando, generando más preguntas que respuestas. Los pescadores que vivieron la experiencia, sorprendidos por lo que habían presenciado, no tardaron en reportar su encuentro a las autoridades, pero los resultados oficiales no ofrecieron conclusiones claras. La criatura había desaparecido en el momento en que el equipo intentó acercarse, y las aguas heladas del Mar del Norte pronto se tragaron el rastro de lo que había sucedido. Sin embargo, el video quedó grabado en la memoria colectiva, y el debate sobre su autenticidad comenzó a ganar fuerza. Mientras algunos consideraban la posibilidad de que la criatura fuera una especie desconocida de animal marino, otros no podían evitar pensar que el video mostraba algo más allá de lo natural, algo que podría ser una prueba irrefutable de que las leyendas de las sirenas y criaturas marinas no eran simples mitos. Las teorías iban desde la existencia de una criatura desconocida en los océanos hasta la idea de que, quizás, los mitos eran más que una construcción cultural. Tal vez, lo que llamábamos leyendas eran, de hecho, recuerdos de encuentros con seres reales, seres que habían sido olvidados por la humanidad a lo largo del tiempo. Este evento fue solo el principio de una serie de avistamientos que comenzaron a acumularse en distintas partes del mundo. En otro lugar del Mar del Norte, un incidente igualmente escalofriante tuvo lugar poco después. En esta ocasión, no era una criatura caída sobre un barco lo que sorprendió a los testigos, sino una serie de extrañas sombras humanoides que siguieron a un barco durante un largo tramo de su viaje. Las imágenes, tomadas con cámaras de alta resolución, mostraron a lo que parecía un grupo de figuras humanas, pero sumergidas en el agua, moviéndose justo por debajo de la superficie. Al principio, la tripulación del barco pensó que podrían ser peces grandes, o algún tipo de mamífero marino, pero pronto se dieron cuenta de que no se trataba de nada conocido. Las sombras humanoides, que se movían con una sincronización perfecta, no parecían estar bajo el agua de forma desordenada, como los movimientos de delfines o ballenas. No, sus desplazamientos eran mucho más definidos, casi como si fueran seres inteligentes siguiendo una especie de patrón. A medida que el barco avanzaba, las sombras parecían acercarse cada vez más,
emergiendo de las profundidades con un ritmo impresionante. Los miembros de la tripulación, sorprendidos y aterrados, grabaron el incidente en sus teléfonos. Y cuando la grabación comenzó a circular, la gente de todo el mundo quedó perpleja ante lo que veía. No era posible que estos movimientos tan sincronizados fueran obra de criaturas marinas comunes. La tripulación, visiblemente asustada, comenzó a murmurar entre sí, con varios de ellos mencionando la posibilidad de que estuvieran siendo seguidos por lo que parecían ser un grupo de sirenas. Las antiguas leyendas nórdicas hablaban de grupos de sirenas, conocidas como sirenas en manada, que se aparecían durante tormentas para arrastrar barcos y marineros hacia las profundidades. Lo que muchos no sabían era que estas leyendas a menudo describían a las sirenas como criaturas extremadamente inteligentes, capaces de moverse en conjunto, organizadas y con un propósito claro. A medida que las sombras continuaban su persecución, los miembros de la tripulación comenzaron a sentir una creciente sensación de peligro, como si estuvieran siendo observados por algo mucho más grande que ellos. Los expertos en el video, al analizar las imágenes, notaron algo inquietante. Las figuras no solo parecían seguir al barco de manera coherente, sino que también se desplazaban a gran velocidad, como si tuvieran una destreza única para moverse en el agua. Los movimientos eran rápidos, casi inhumanos, y la coordinación entre ellos era algo nunca antes visto en criaturas marinas. Además, el hecho de que las sombras parecieran tan bien definidas en el agua, sin distorsionarse por la turbulencia del mar, solo aumentaba la rareza del avistamiento. Para los que creen en las leyendas de las sirenas, estos eventos podrían ser la evidencia definitiva de que esas criaturas no solo existieron en el pasado, sino que todavía habitan los océanos, ocultas a la vista de la humanidad, esperando el momento adecuado para emerger nuevamente. Si las criaturas que se vieron en estos videos son realmente sirenas, como muchos sugieren, entonces las viejas historias de la mitología podrían estar mucho más cerca de la realidad de lo que pensamos. Con el tiempo, los avistamientos de estas criaturas extrañas han continuado, y con cada nuevo video que emerge, más personas se sienten cautivadas por la idea de que las sirenas, en algún momento, podrían haber sido más que un simple mito. Mientras tanto, los científicos continúan analizando estos incidentes, buscando respuestas en lo profundo de los océanos, donde, quizás, los secretos de la humanidad aún están esperando ser descubiertos. Ahora bien, en la costa caribeña, el sol brillaba intensamente sobre las aguas tranquilas, y los pescadores se adentraban en sus botes, listos para un día de trabajo en el mar. Sin embargo, lo que se desarrolló en un video que pronto se viralizó dejó una marca indeleble en la memoria de quienes lo vieron. El clip mostraba a dos criaturas parecidas a sirenas, criaturas cuya apariencia y comportamiento fueron lo suficientemente inquietantes como para hacer que los espectadores se preguntaran si en realidad estábamos viendo a seres que pertenecían a un mundo distinto al nuestro. Las imágenes mostraban una escena en la que un pequeño bote de pesca se deslizaba sobre las aguas del Caribe, alejándose de la costa. En ese momento, lo inesperado sucedió. Dos figuras emergieron del agua con una fluidez que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Una de las criaturas, de piel verde amarilla y con ojos grandes y prominentes, comenzó a treparse por el costado del bote con una facilidad sorprendente. Su cuerpo humanoide, cubierto de escamas, parecía adaptarse al movimiento del barco sin mostrar miedo alguno hacia los ruidos del motor o los gritos de los pescadores. La criatura parecía más interesada en lo que sucedía a bordo del bote, como si estuviera buscando algo, observando con atención cada movimiento de los pescadores. Lo más sorprendente no fue su aparición, sino su comportamiento. A pesar de estar tan cerca de los seres humanos, las criaturas no mostraban signos de miedo ni de querer escapar. Se movían con una confianza extraña, casi como si se sintieran completamente cómodas con la situación. Mientras una de ellas se trepaba por la borda del bote, la otra se mantenía cerca, flotando en el agua como una sombra. Con movimientos lentos pero decididos, ambas criaturas subieron con una facilidad desconcertante, su mirada fija en los pescadores. Lo que más desconcertó a los testigos fue la actitud calmada de las criaturas, como si estuvieran completamente indiferentes al peligro o al temor que generaban en los hombres a bordo del bote. Los pescadores, visiblemente aterrados, trataban de mantener la calma, pero se percibía en su tono de voz que no sabían cómo reaccionar. Nadie sabía exactamente qué hacer en ese momento. Mientras la criatura más cercana a ellos se levantaba del agua, uno de los pescadores, con las manos temblorosas, intentó empujarla de vuelta al mar.
Sin embargo, la criatura no mostró señales de agresión, pero tampoco se retiró. En lugar de eso, pareció ignorar los intentos de los hombres por devolverla al agua, como si su presencia en ese lugar no fuera nada extraño. La cámara captó sus ojos, que eran profundamente oscuros, como pozos sin fondo, y su cuerpo escamoso brillaba con el reflejo de la luz del sol, haciendo que parecieran aún más extraterrestres. El clip termina abruptamente en el momento en que la segunda criatura comenzaba a treparse al barco. No se sabe qué sucedió después de ese momento, ya que la grabación se corta justo cuando la situación parecía alcanzar su punto máximo de tensión. Este video, que muchos consideraron una obra de ficción o un montaje, fue ampliamente debatido por expertos y entusiastas de lo paranormal. Algunos sugirieron que las criaturas podían ser una especie desconocida de animales marinos, mientras que otros creían que lo que realmente estábamos viendo era una manifestación de algo mucho más inquietante, seres de otro mundo, o tal vez seres que han estado viviendo en los océanos durante siglos, lejos de la vista humana, y que por alguna razón habían decidido emerger. Este avistamiento en la costa caribeña es solo uno de muchos en una serie de encuentros que, cada vez con más frecuencia, parecen confirmar lo que antes era solo una creencia popular: las sirenas, o algo muy parecido a ellas, podrían estar entre nosotros. La mezcla de su comportamiento desconcertante y su capacidad para interactuar con los humanos de manera tan tranquila y decidida nos hace cuestionar todo lo que sabíamos acerca de las criaturas marinas. ¿Son simples animales o son seres inteligentes con sus propios motivos y deseos? Si bien este tipo de encuentros en la superficie del mar genera asombro, los casos más escalofriantes parecen ocurrir debajo de las aguas. La grabación de lo que parece ser una criatura similar a una sirena nadando junto a un buzo en una zona profunda y oscura del océano es uno de los casos más desconcertantes. En estos encuentros, las criaturas no solo son avistadas, sino que muestran comportamientos que sugieren que no están dispuestas a interactuar con los humanos de forma pacífica. En muchos casos, las criaturas parecen huir al ver a los humanos, reaccionando de manera que denota un miedo instintivo hacia los buzos y otros seres humanos. Es como si, al ser descubiertas, intentaran escapar rápidamente hacia las profundidades, como si su presencia en las aguas menos profundas fuera un error que debían corregir de inmediato. En uno de los avistamientos más discutidos, un buzo que exploraba una cueva submarina cerca de la costa de California quedó petrificado cuando una figura alargada y escamosa emergió de las sombras. La criatura, con una forma claramente humana en su torso, pero con extremidades inferiores como las de un pez, se deslizó rápidamente hacia un rincón oscuro de la cueva al percatarse de la presencia del buzo. Su rostro, pálido y de apariencia etérea, miró fijamente al buzo antes de desaparecer en la oscuridad. El buzo, que había captado el momento con su cámara, relató que, en ese instante, sintió una mezcla de terror y fascinación. A pesar de que la criatura parecía haber huido, el hecho de que se detuviera a mirarlo le dejó una sensación inquietante, como si fuera consciente de su presencia pero decidiera que no era el momento para interactuar. Otros buzos que han tenido encuentros similares describen comportamientos igualmente evasivos, pero también han relatado experiencias donde las criaturas reaccionan de manera más agresiva, como si sintieran que su territorio había sido invadido. En uno de los videos más perturbadores, un grupo de buzos se encontraba explorando un arrecife cuando, al iluminar con sus linternas una grieta en una roca, una figura emergió de las sombras. La criatura, con escamas brillantes y un rostro humanoide, inmediatamente mostró signos de agresividad al ver las luces de los buzos. En un acto casi reflejo, la criatura mostró sus dientes afilados y gruñó, antes de sumergirse rápidamente en el agua, como si intentara defenderse del contacto humano. Los buzos, sorprendidos, se alejaron rápidamente, grabando la escena en un pánico evidente. La actitud de la criatura parecía indicar que, si bien no estaba dispuesta a atacar de inmediato, su reacción hacia los humanos era todo menos amistosa. Este tipo de encuentros ha dejado a muchos científicos y expertos en biología marina rascándose la cabeza, ya que no solo se trata de criaturas que parecen ser completamente ajenas a cualquier especie conocida, sino que sus reacciones son claramente diferentes a las de cualquier animal marino. En lugar de huir como harían la mayoría de los animales, estas criaturas parecen tener una conciencia de sí mismas y de su entorno, actuando con una precisión que recuerda a la de los humanos.
Su comportamiento, tanto en los encuentros agresivos como en los momentos en que se mantienen a distancia, parece indicar que están acostumbradas a interactuar con otras especies de una manera que no se ve comúnmente en los animales marinos. La pregunta que muchos se hacen es si estas criaturas realmente son sirenas o si simplemente se trata de una especie desconocida que ha estado viviendo en las profundidades del océano, oculta a la vista humana. Algunos investigadores creen que lo que estamos viendo es la evidencia de una forma de vida más avanzada de lo que habíamos imaginado, que tal vez ha existido durante miles de años, pero que hasta ahora había permanecido fuera de nuestro alcance. Las imágenes y los testimonios de los buzos que han tenido encuentros con estas criaturas apuntan a un enigma que sigue sin resolverse. Si estas criaturas no son sirenas, entonces ¿qué son? Y si lo son, ¿por qué han estado ocultas tanto tiempo? ¿Qué está detrás de su comportamiento, tan lejano a lo que conocemos en el reino animal? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar nuestra comprensión del mundo marino para siempre. En este sentido, uno de los avistamientos más perturbadores y fascinantes tuvo lugar en las profundidades de las aguas del Océano Pacífico, cerca de la costa de California, cuando un buceador se encontró cara a cara con una criatura tan desconcertante que dejó una marca en su memoria que jamás podría borrar. El buceador, que se encontraba explorando un denso bosque de algas marinas, estaba acostumbrado a los ecosistemas submarinos, pero lo que vio ese día fue algo que nunca había presenciado antes. Mientras nadaba entre las algas, la figura de una criatura se materializó lentamente frente a él. Su cuerpo era largo, esbelto y cubierto de escamas brillantes que reflejaban la tenue luz filtrada desde la superficie. Lo que más destacaba era su rostro extraño y humanoide, con ojos profundamente oscuros que parecían estudiar al buceador con una intensidad que lo puso incómodo. Esta criatura no nadaba como cualquier animal marino que él hubiera visto antes. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, pero también controlados, como si estuviera completamente consciente de su entorno. El buceador, desconcertado, permaneció en su lugar, mirando fijamente a la criatura. El encuentro fue breve, pero significativo. En un instante, la criatura se acercó más, observando al buceador con una expresión que parecía mezclar curiosidad y desconfianza. Durante unos segundos que parecieron interminables, ambos se quedaron mirando, el hombre a través de su máscara de buceo y la criatura con sus ojos oscuros. Luego, con un movimiento rápido y decidido, la sirena, si es que realmente era una sirena, se sumergió en la oscuridad de las aguas, desapareciendo tan repentinamente como había aparecido. El buceador, estupefacto, quedó flotando en el agua, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Las cámaras de video captaron parte de este encuentro, aunque la grabación no es clara en su totalidad. Lo que está documentado en el video muestra una figura alargada que se desliza suavemente por el agua, con su cuerpo cubierto de escamas que parecen brillar bajo la luz. El rostro de la criatura, aunque ambiguo debido a la calidad de la grabación, tiene una apariencia que recuerda a las descripciones tradicionales de las sirenas en las leyendas antiguas. Este video fue ampliamente debatido en línea, con muchos creyentes en lo paranormal afirmando que se trataba de una sirena auténtica, mientras que otros sugirieron que podía ser un caso raro de un animal marino aún no identificado. Sin embargo, el hecho de que la criatura no reaccionara con miedo ante la presencia del buceador y en lugar de eso mostrara una curiosidad evidente, fue lo que dejó a los expertos en biología marina perplejos. Lo que hace este avistamiento aún más intrigante es la ubicación del encuentro. El bosque de algas marinas frente a la costa de California es un hábitat conocido por albergar una diversidad de vida marina, pero no se conocen especies que coincidan con la descripción de la criatura vista por el buceador. Las algas marinas, que son densas y proporcionan refugio a numerosos animales marinos, se convierten en un escenario ideal para que las criaturas se oculten. La criatura que el buceador encontró, sin embargo, parecía estar allí con un propósito, no de manera accidental. Su comportamiento y su tranquila presencia en las profundidades del océano sugieren que, quizás, no estábamos viendo simplemente un animal de paso, sino una especie que habitaba esas aguas, al igual que las criaturas legendarias de las viejas historias. Este tipo de avistamientos plantea preguntas más grandes sobre lo que realmente habita en las profundidades de los océanos. Si las criaturas observadas en California son, de hecho, sirenas o algo similar, ¿por qué las leyendas han sido tan consistentes a lo largo de los siglos en todas las culturas del mundo?
Desde las sirenas griegas y nórdicas hasta las historias de sirenas en el Caribe, las similitudes en los relatos son sorprendentes. En este caso, la combinación de la apariencia humana de la criatura y su comportamiento aparentemente inteligente solo añade más leña al fuego de las teorías que sugieren que estas criaturas podrían no ser simplemente mitos, sino una forma de vida que ha existido en el océano durante milenios, solo ahora revelándose a través de encuentros como el de este buceador en California. Sin embargo, el misterio no termina aquí. Otro avistamiento, esta vez en las costas de Sri Lanka, presentó un escenario aún más inquietante. En una noche tranquila, un grupo de pescadores se encontraba trabajando cerca de la costa, desplegando sus redes en las oscuras aguas. De repente, lo que parecía un ser humanoide apareció atrapado en las redes. Los pescadores, inicialmente sorprendidos por el hallazgo, se acercaron a la criatura con cautela, sin saber qué esperar. El ser, que parecía tener el cuerpo de una mujer pero con características marinas, estaba atrapado, luchando por liberarse de la red que lo mantenía inmovilizado. A medida que los pescadores se acercaban, la criatura comenzó a reaccionar violentamente. Su cuerpo, cubierto de escamas y con una cola claramente de pez, se retorcía de una manera que parecía mostrar desesperación y enojo. Cuando los pescadores intentaron ayudarla, la criatura, en lugar de agradecer su intento, mostró signos de agresividad, como si temiera ser tocada. Con sus manos largas y con dedos afilados, comenzó a golpear las redes y a retorcerse con más fuerza, produciendo sonidos guturales y similares a gruñidos. El hecho de que la criatura estuviera tan atrapada, y aún así mostrara una reacción tan agresiva, hizo que los pescadores se sintieran más inseguros que nunca. No era solo un animal marino tratando de escapar, sino un ser que claramente tenía miedo, pero también el deseo de defenderse de los humanos. En medio del caos, algunos de los pescadores intentaron aflojar las redes para liberarla, pero la criatura continuaba luchando con tal furia que parecía que no aceptaba ayuda de los seres humanos. De hecho, su lucha era tan intensa que algunos de los pescadores temieron por su seguridad. La grabación captó estos momentos aterradores, en los que la criatura parece desgarrar las redes con sus manos, lo que sugiere una fuerza inusitada para un ser marino. En un momento, incluso intentó morder a uno de los pescadores, mostrándole sus dientes afilados como si quisiera advertirles que se alejaran. Finalmente, el video se corta en un punto crítico, cuando los pescadores parecen haber decidido alejarse, dándose cuenta de que cualquier intento de ayudar podría ponerlos en peligro. Lo que ocurrió después de eso permanece un misterio, ya que nadie sabe si la criatura fue finalmente liberada o si los pescadores, por miedo, decidieron abandonarla a su suerte en las redes. Este encuentro en Sri Lanka trajo consigo una serie de preguntas inquietantes. Si la criatura atrapada en la red era una sirena o una especie similar, ¿por qué reaccionó de una manera tan violenta cuando fue tocada por los humanos? ¿Estaba tratando de defenderse? ¿O había algo más detrás de su comportamiento? La teoría más común entre los expertos en lo paranormal es que estas criaturas, al igual que las leyendas sugieren, son seres extremadamente cautelosos con los humanos. Quizás se han ocultado en las profundidades del mar durante siglos, observándonos desde las sombras, pero sin querer interactuar con nosotros, y mucho menos ser tocadas o capturadas. A lo largo de la historia, las sirenas han sido retratadas de diversas maneras, algunas como seductoras, otras como criaturas peligrosas que arrastran a los hombres al abismo. El hecho de que las sirenas, o lo que sea que estas criaturas sean, muestren un comportamiento tan evasivo y agresivo en algunos casos, podría ser un reflejo de su naturaleza desconfiada y protectora. La agresividad mostrada en Sri Lanka puede ser una forma de defensa natural, un instinto para protegerse de una especie que podría estar representando una amenaza. El misterio sigue creciendo, no solo en el mar de Sri Lanka, sino en todas las costas donde estos encuentros están ocurriendo. Podría ser que la humanidad, al igual que los antiguos marineros de las leyendas, solo está empezando a rasgar la superficie de un misterio mucho más profundo que ha estado esperando en el fondo del océano por miles de años. Cada avistamiento, cada grabación, cada testimonio parece acercarnos más a la posibilidad de que las sirenas, o seres similares, no sean simplemente criaturas míticas, sino parte de una realidad que ha permanecido oculta durante milenios. ¿Qué significan estos encuentros para nuestra comprensión de los océanos y de las criaturas que habitan en ellos? Tal vez nunca lo sabremos con certeza,
Pero lo que está claro es que estos testimonios son solo el comienzo de una revelación mucho mayor. Uno de los incidentes más desconcertantes y escalofriantes que ha surgido en torno a la posibilidad de que las sirenas sean más que un mito ocurrió en una plataforma petrolera en el Golfo de México, un lugar conocido por sus vastas profundidades y su actividad industrial. Lo que comenzó como un día de trabajo rutinario para un equipo de buzos, pronto se convirtió en un encuentro inexplicable que dejaría una marca permanente en la memoria de los involucrados. La historia comenzó cuando una plataforma petrolera que operaba más de 60 pies de profundidad detectó una presencia extraña cerca de sus instalaciones. El equipo de buzos, que estaba realizando tareas de mantenimiento y revisando las estructuras submarinas, notó algo peculiar en el agua mientras se sumergían en la oscuridad del océano. Lo que parecía ser una figura humana nadando a través de la corriente a gran velocidad, sin esfuerzo alguno, no se parecía en nada a un buzo. A diferencia de los seres humanos que dependen de equipos de respiración y flotación para moverse en estas profundidades, la figura parecía estar completamente adaptada al entorno, nadando con una gracia sobrenatural. El buzo que tuvo el primer avistamiento relató que, en un principio, pensó que podría tratarse de otro miembro del equipo. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que lo que estaba viendo no podía ser un ser humano. La criatura nadaba de manera fluida, como si no estuviera limitada por las restricciones físicas que afectan a los humanos bajo el agua. Su cuerpo, aunque humanoide, tenía características que no correspondían con ningún ser conocido: una piel pálida, casi translúcida, y una apariencia inusualmente delgada y alargada. Su cabello, que parecía fluir libremente, se movía de una manera similar a las corrientes submarinas, mientras que sus extremidades eran finas y largas, adaptadas para nadar con una eficiencia que ningún ser humano podría emular sin equipo especializado. El buzo, aún en shock, compartió su experiencia con el resto del equipo. Algunos de ellos pensaron que podía haber sido una alucinación o algún tipo de espejismo provocado por las profundas aguas del Golfo. Sin embargo, lo que hizo este incidente aún más inquietante fue el hecho de que poco después, el equipo descubrió que las cámaras de la plataforma habían registrado algo inusual. El video mostraba a una figura humanoide nadando de manera fluida y natural, moviéndose por el agua como si estuviera perfectamente adaptada al entorno marino. La imagen, aunque borrosa y difícil de interpretar debido a la calidad de la grabación, mostraba una criatura que no pertenecía a ningún registro de vida marina conocido. El hecho de que esta criatura no llevara ningún equipo de buceo y fuera capaz de nadar a tal profundidad generó una gran inquietud. Algunos sugirieron que podría tratarse de una especie aún desconocida de mamífero marino, pero la falta de evidencia sobre cualquier animal conocido que se adaptara también a las profundidades planteó más preguntas que respuestas. ¿Qué especie podría moverse con tal destreza sin necesidad de equipo? ¿Podría ser una sirena como las que se describen en las leyendas antiguas? Este avistamiento en la plataforma petrolera generó un gran revuelo en la comunidad científica y en los medios de comunicación. Algunos expertos señalaron que el océano, al ser tan vasto y misterioso, aún guarda secretos que no hemos podido desvelar. Quizás lo que estamos presenciando no sea un caso aislado, sino una serie de encuentros que ocurren con mayor frecuencia de lo que imaginamos. Tal vez haya criaturas que habitan en las profundidades, ocultas a los ojos humanos, que se muestran solo cuando lo desean. Este incidente no es el primero de su tipo. En todo el mundo existen relatos de avistamientos similares, especialmente en zonas cercanas a grandes profundidades oceánicas. La falta de evidencia tangible ha hecho que muchos duden de la autenticidad de estos encuentros, pero el número creciente de testimonios sigue alimentando las teorías sobre la existencia de criaturas marinas que podrían estar mucho más cerca de lo que pensamos. Si las sirenas, o criaturas semejantes, son reales, ¿por qué han permanecido ocultas por tanto tiempo? Algunos científicos creen que aún estamos en las primeras etapas de comprender los misterios del océano. El hecho de que estas criaturas sean tan elusivas podría ser una estrategia evolutiva para mantenerse fuera del alcance de los humanos. Las leyendas de sirenas, que han perdurado a lo largo de los siglos en diferentes culturas, podrían no ser solo mitos, sino recuerdos de encuentros con seres que, quizás, siempre han estado allí. Si bien la grabación de la plataforma petrolera no proporciona una respuesta definitiva, el avistamiento ha dejado una huella en todos los involucrados. ¿Podría ser que estamos comenzando a descubrir un mundo marino que ha permanecido oculto por milenios?
Los océanos son vastos y profundos, y hay mucho que aún no sabemos. A medida que la tecnología mejora, las posibilidades de explorar y documentar estos encuentros aumentan. Quizás, algún día, encontremos la evidencia definitiva de que las criaturas que habitan las profundidades del océano son mucho más misteriosas y complejas de lo que imaginamos. Este y otros testimonios similares de todo el mundo siguen alimentando la fascinación y el misterio en torno a las leyendas de las sirenas y otras criaturas marinas. Cada vez que un nuevo avistamiento se hace público, la incertidumbre sobre lo que realmente existe en el océano crece. Sin embargo, aún falta mucho por descubrir y comprender, y hasta que tengamos respuestas claras, las leyendas seguirán desafiando nuestra percepción de la realidad. Si este video te ha intrigado y te ha dejado con más preguntas que respuestas sobre las criaturas misteriosas del océano, no dudes en suscribirte. Aquí seguiremos desentrañando más misterios de nuestro mundo y quizás pronto encontraremos la verdad que se oculta bajo las aguas. Te esperamos en el próximo video.